Evidencia de aprendizaje de la materia de fisiopatología aplicada 1. En esta unidad 3 estamos viendo la fisiopatología de las enfermedades por un déficit o por excesos de nutrimento. Por lo tanto, vamos a hablar de la obesidad y de la desnutrición. Y esto pues son temas muy importantes en la actualidad porque nuestra sociedad está enfrentando una doble carga de la malnutrición. Por un lado vemos a la desnutrición y por otro lado vemos a la obesidad. La desnutrición primaria en la actualidad no ha sido erradicada en nuestro país, aún se encuentra presente y se ve un poco más presente en el área hospitalaria, en tanto que la obesidad se encuentra pues creciendo a pasos agigantados y se ve presente ya en etapas infantiles, corriendo un riesgo de permanecer aún en etapa adulta y con ello pues desarrollar otro tipo de patologías. Voy a iniciar con la desnutrición. La desnutrición es un síndrome clínico caracterizado por un balance negativo entre la ingestión y la asimilación o aprovechamiento de estos nutrimentos. Esto quiere decir que hay una disminución o una privación de los nutrientes en relación con los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para cumplir nuestras funciones vitales. Obviamente este déficit de nutrientes pues puede manifestar alteraciones químicas, biológicas y clínicas en nuestro organismo. Para introducirnos a la patogenia y a los procesos fisiopatológicos de la desnutrición, primero quiero poner en antesala que la nutrición está ligada a un fenómeno biológico del crecimiento en equilibrio de nuestro organismo, en el que puede haber un aumento, un mantenimiento o una disminución de la masa y del volumen que conforman nuestro organismo en relación a las necesidades de función y composición y características de nuestro cuerpo. Cuando existe una deficiencia de nutrientes, empieza una adaptación de nuestros órganos y una adaptación de nuestros sistemas del cuerpo. Hay una movilización de reservas energéticas y de los depósitos de los orgánicos. Al principio, pues parecen imperceptibles, son subclínicos, pero con el tiempo empieza a haber alteraciones clínicas ya muy presentes que conducen a la enfermedad y en consecuencia a la muerte. Si esta capacidad adaptativa de nuestro organismo es superada, entonces empieza a haber manifestaciones en nuestras células, alteraciones en las células que empiezan a verse muy creciendo, empieza a verse en cascada. Por ejemplo, empezamos a ver que se ve afectado el depósito de los nutrientes, como ya lo mencioné, se empieza a ver alterada la reproducción y el crecimiento de las células y tejidos al no haber sustratos de los cuales vienen de los nutrientes de los alimentos, pues entonces estos tejidos no pueden repararse o no pueden tener un mantenimiento. También podemos ver que la capacidad de respuesta al estrés empieza a estar disminuida, el metabolismo energético también, los mecanismos de comunicación intracelular también empiezan a verse alterados. Los signos y síntomas de la desnutrición son muy notables. Pueden ser, por ejemplo, anorexia, puede haber una pérdida de cabello o cabello quebradizo, la piel empieza a verse reseca, las uñas también empiezan a verse quebradizas, empieza a haber mareos, taquicardias, por un lado, y ya en grados pues más altos puede haber una detención del crecimiento y del desarrollo. Esto lo podemos notar más en niños desnutridos. También puede haber grados variables de dilución, por ejemplo hipocalcemia, anemia. También puede haber hipoglucemia, puede haber alteraciones en el metabolismo de las vitaminas y minerales, puede haber una disminución de la inmunidad celular, somos más susceptibles a tener infecciones, y puede haber una disfunción hepática, puede haber una disminución de la síntesis de hormonas, tiroides, etc. La clasificación de la desnutrición puede ser en desnutrición primaria y desnutrición secundaria. La desnutrición primaria es por una insuficiencia exógena, es decir, no hay alimentos para comer o no hay nutrimentos. Esto puede ser por un problema socioeconómico, político, cultural, etc.
mientras que la desnutrición secundaria es una consecuencia de otros procesos. Pueden ser tales como trastornos de la absorción, enfermedades, traumatismo, etc. Otra clasificación de la desnutrición puede ser según el sustrato deficitado, ya sea que la deficiencia sea energética, proteica o una combinación de ambos. También puede ser por el tiempo de evaluación, ya sea aguda o crónica, más o menos 6 meses, y según la gravedad de los signos clínicos que se encuentran presentes. En tanto que la etiología de la desnutrición la podemos mencionar porque hay una ausencia o una deficiencia de nutrientes. Malos hábitos alimenticios, también se puede presentar por condiciones del medio, ya sea que no hay una buena disponibilidad de los alimentos, o por temas culturales o por temas religiosos. Por otro lado, pues también puede ser una mala digestión, absorción y metabolización de los nutrientes, o por estados fisiológicos o enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por una acumulación excesiva de grasa en el organismo. Esta es el resultado de un aumento crónico de la ingesta en relación al gasto simple. Es decir, hay un desequilibrio entre el consumo y lo que nuestro organismo requiere. Comemos más de lo que nuestro organismo necesita para poder cubrir nuestras funciones vitales. Esta energía pues proviene de carbohidratos, de proteínas y de grasas. Todos los alimentos que consumimos que están transformados en energía, hay una energía que sirve para cubrir los requerimientos básicos de nuestro organismo, y el resto que no es utilizada es transformada en grasa, y entonces empieza a haber una acumulación de grasa. Pero el almacenamiento de los carbohidratos en forma de glucógeno, al igual que de las proteínas, pues es limitada. Por lo tanto, los depósitos de grasa son más accesibles, pueden expandirse, y esta grasa pues pasa a depositarse en el tejido adiposo. Como lo mencioné, pues los carbohidratos son la principal fuente de energía para nuestro organismo, y en un consumo excesivo, esto se convierte en un consumo excesivo en comparación o en relación con nuestro gasto energético, pues esto se convierte en grasa. En la medida en que se acumulan los lípidos en los adipocitos o en el tejido adiposo, pues se hipertrofia, y cuando las células están ya alcanzando su tamaño máximo, pues entonces empieza a formarse nuevos adipocitos, que son a partir de preadipocitos o adiposas precursoras, y obviamente pues esto ya empieza a generar una hiperplasia, y con ello pues la obesidad. La obesidad puede clasificarse en ginecoide, que es característica, está presente más en las mujeres, y su característica principal es que se presenta en el área de las caderas o los glúteos y las piernas, y obviamente esto tiene riesgos de insuficiencia venosa y osteoartritis. La otra clasificación es la obesidad androide, que está más presente en los hombres, aunque ya se presenta en mujeres, y su característica principal es que es una acumulación de grasa en el área de la barriguita o en el área del abdomen. También podemos clasificar a la obesidad según su índice de masa corporal, y en a un mayor porcentaje pues puede ir desde el sobrepeso, la obesidad, obesidad moderada, obesidad severa u obesidad mórbida. Los orígenes de la obesidad pueden ser por un consumo excesivo energético que sobrepasa nuestro gasto, y por otro lado son dietas altas en energías, grasas, azúcares, carbohidratos, etc. También encontramos que son hábitos de sedentarismo, no hay actividad física, otros factores genéticos como alteraciones en el centro de la alimentación, y también podemos encontrar factores como estrés o depresión. Por lo tanto, la etiología de la obesidad podemos decir que es multifactorial. Los síntomas y signos de la obesidad pueden ser obviamente un aumento del peso corporal y del índice de masa corporal,
puede haber fatiga, dolores de espalda, dolores de tobillos, dolores de rodillas, dificultad para dormir, una sudoración excesiva, una dificultad para la movilidad, incluso hasta puede haber una falta de aire. Bien, y la importancia de la evaluación integral en este tipo de trastornos como es la obesidad y la desnutrición, pues es sumamente importante porque por un lado nos permite diagnosticar tempranamente la desnutrición o el riesgo de desnutrición, así como el riesgo de la obesidad, y por otro lado, pues si ya están presentes, podemos hacer recomendaciones adecuadas a las características de cada uno de nuestros pacientes. He ahí la importancia de la evaluación integral. Ahora voy a hablar del síndrome de retroalimentación. ¿Qué es el síndrome de retroalimentación? Este es un conjunto de alteraciones orgánicas desencadenadas a partir de un desbalance metabólico y electrolítico en pacientes malnutridos y que empiezan a ser alimentados, es decir, a las personas que ya tienen desnutrición y empiezan a incorporarse los nutrientes, la alimentación, más o menos al tercer día empiezan a tener este tipo de alteraciones si no se hace de manera adecuada. El tratamiento para este síndrome de retroalimentación tiene que ser una instauración de los nutrientes o de los alimentos de manera progresiva y paulatina, especialmente los primeros días, entre el día 7 y el día 10 en el que se inició la alimentación. Es bien importante iniciar una nutrición con un máximo de 10 kilocalorías por kilogramos por día e ir progresiva y lentamente. Y hasta que podamos alcanzar los requerimientos del paciente, y estos requerimientos tendrían que ser alcanzados más o menos entre el cuarto y el séptimo día. También es importante mencionar que se le debe de proporcionar inmediatamente tiamina oral, también vitaminas del complejo B, fosfato, magnesio y potasio. Y bueno, en conclusión, pues la obesidad y la desnutrición pues representan un grave problema de salud. Por lo tanto, la nutrición está cada vez marcando una importancia porque esta puede funcionar de una manera preventiva cuando se detectan signos para contraer o desarrollar estas enfermedades, y por lo tanto podemos mencionar que la nutrición puede ser el eje de una prevención. Y ya después, en caso de que ya esté presente la desnutrición o la obesidad, pues entonces la nutrición puede funcionar para retardar las alteraciones o las complicaciones que pueden tener este tipo de trastornos metabólicos. Muchas gracias.